Si hay amistad, lo que pasa es que la buscamos o esperamos de gente que no va a ser nuestro amigo. Nuestros hermanos, a veces nos fijamos más porque me puse una camisa y me la dejó por ahí y me la dejó sucia y empieza el pleito por cosas pero tan sencillas. Hacemos grandes problemas y no, ya mi mejor amiga es otra persona lejos de mi familia. Cuando dice la palabra del Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe, hermano. ¡Gloria a Dios! Y eso no va solo para la pareja de esposo y esposa. Va para en donde nosotros debemos de buscar más la amistad en nuestros padres, en nuestros hermanos. Eso es lo más lindo, hermano. Pero la amistad tiene dentro de sus connotaciones lealtad. Oiga, lealtad, hermano. Y respeto. Respetémonos porque no somos iguales. O sea, tenemos a veces pensamientos distintos. Pero respetémonos, hermano. Respetémonos entre cónyuges. Respetemos entre padre e hijo. Respetemos los padres hasta dónde podemos llegar con los hijos y los hijos hasta dónde podemos llegar con nuestros padres. Pero a veces no hay respeto y ahí se va perdiendo todo. Y por eso buscamos eso, porque la necesidad, dentro de las necesidades, aún por grandes escritores como Marlowe, dicen ellos que tenemos una necesidad de pertenencia. Así es. ¿Verdad? Pertenencia a un grupo determinado de amigos, de familia, ¿o no? Porque somos eminentemente sociales. Si no, usted fuera un cavernícola, ¿verdad? O fuera el hombre, ¿cómo se llama? El de la selva. El niño Mowgli, ¿cómo se llama? Entonces dice de que Saúl había hecho lo malo y Saúl era el papá de Jonatán. Oiga, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué había hecho lo malo? Por desobediente, hermano. ¿Verdad? Que destruyese a todo el pueblo amalecita, porque era el tiempo justo de vengar, ¿verdad? De que Dios iba a hacer justicia por lo que habían hecho con el pueblo de Israel. Y él agarró lo mejor de ese pueblo y se lo llevó. Y Dios le dijo: destruiste todo, no quiero ver animales, vacas, patos, mujeres, niños, todo, dale, le dijo. Porque ya está determinada la sentencia, pero no la quiso cumplir. Y todavía le dice a Samuel que él quería con eso hacerle holocaustos al Señor. Y Jonatán se fue encariñando y empezaron a tener una relación de amistad con David. Una de las relaciones más preciosas, hermanos, de amistad, de verdadera amistad, en la cual todos se mostraban lealtad. Usted sabe que David no quiso, a pesar que lo tuvo así de cerquita, matar a Saúl, cuando Saúl lo buscaba para matarlo. Y él lo tuvo en sus manos y solo le dejaba señas: mira, aquí estuve a la par tuya y no te quise matar, porque decía: ¿cómo me voy a manchar las manos yo con el ungido de Jehová? David, en el nombre del Señor, derrotó ¿a quién? A Goliat. Y el pueblo dijo: David, ¿cómo es? Saúl mató a David y David a su 10,000. Ay, hermano, y eso le causó. Y empieza a decir, bueno, entonces, y aparte que ya lo habían sentenciado que le iban a quitar el reino. Entonces viene él a querer hacer su voluntad y dijo: no, el reino tiene que quedarle a Jonatán. Pero Jonatán, hermano, ¿a quién de los dos le iba a ser fiel? ¿A David o a su padre Saúl? Y ojo con eso, jóvenes, en el transcurso de la vida le va a tocar tomar decisiones. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A David o a Saúl, su padre? ¿Qué dicen ustedes? A ninguno de los dos, hermanos, le iba a ser fiel a Dios Jonatán. Porque acuérdense que Jonatán era un hebreo, que Jonatán era un israelita, temeroso de Dios, y ya sabía que Dios había determinado por la desobediencia de su padre quitarle el reino y que se lo iba a dar a David. Entonces no se trataba de serle leal a su padre o serle leal a su amigo, era ponerse del lado del deber ser, del lado correcto. Porque si Dios ya determinó eso, ¿qué voy a hacer yo poniéndome con Dios? Aunque Jonatán hubiera seguido. Entonces dice de que había un vínculo tan grande,
que Jonatán le dio su arco. Quiero decirle, Jonatán a esa altura estaba como de unos 45 a 50 años. Un hombre fuerte, valiente, de guerra, hermano. Y si usted lo analiza, quien iba a las batallas era Jonatán. Y quien era la mano derecha del padre era Jonatán. Y que Jonatán nunca traicionó a su padre. Le fue leal hasta lo último y le dice, y lo va a visitar David. Y le dice, Jonatán, está resuelto, le dice, que tu padre me quiere matar. Nunca te contesta tal cosa, le dijo. Estoy a un paso, le dice, entre tú y la muerte, le dice. ¿Verdad? Hagamos una cosa, le dice. Mañana me toca sentarme con el rey y él está determinado a matarme. Yo me esconderé por ciertos días, le dice. Y tú me vas a avisar. Si él se enoja, es porque está resuelto a matarme. Dile tú que me diste permiso, cabal, hermano. Llega el primer día, no dijo nada. El rey Saúl, aunque dijo, tal vez anda por ahí. Tal vez viene mañana. El tercer día le dice, ¿qué has hecho con el hijo de Isaí? ¿Dónde está? Le dice. Y le dijo, él me pidió permiso para ir a celebrar a Belén, le dice. Y yo le he dado permiso. Ay, hermano, y se va exaltando el rey Saúl y le digo, hasta hijo de la rebelde, y le dijo un montón de cosas. Pero no solo eso, le tiró la lanza para matarlo. Ey, hermano. Dice que se entristeció, dice, Jonatán se entristeció y comprendió que estaba resuelto el rey Saúl a matar ¿a quién? A su amigo David. ¿Cómo actuaría usted, hermano? Va que era un caso bastante difícil. Y hacen un pacto, hermano. Y hacen un pacto y le dice que él iba a reinar. David le dijo a Jonatán, tú vas a reinar. Y después, y yo soy el segundo al mando. Ese era el gran deseo de Jonatán, cediendo su espacio, pero sobre todas las cosas, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, mi hermano. De Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es algo que le voy a decir, hermano. Va a ser probado usted en sus valores como persona. Le van a decir a usted, mira, aquí hay 10,000, 15,000 dólares, repartámonos mitad y mitad cada uno. Y usted va a decir sí o no. Le van a regalar un celular y después le van a mandar una carta y le van a decir, mira, hazme el favor de firmarme esta carta. Decir que a tu nombre va a salir esto. Y lo van a empezar a involucrar en cosas que van en contra de su valor. Y ahí es donde debe demostrar usted su lealtad a Dios. Su lealtad al deber ser, su lealtad a las cosas correctas, su lealtad a las cosas que lo hacen diferente. Gloria a Dios. A la gente común. Amén. Porque si no, déjeme decirle que usted no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Si usted está alabaré y pasa todo el día en la iglesia, pero si no se comporta como cristiano, no es cristiano, hermano. Amén. No es cristiano. Usted dice que es cristiano, pero en la realidad no es. ¿Por qué? Porque sus acciones son contrarias a lo que Dios quiere. Entonces Dios ya había determinado un plan perfecto. Oiga, y a mí me llama tanto la atención porque dice que David, que Saúl va a la guerra con los filisteos, porque era una guerra desde antes con los filisteos. No crea que solo hoy está luchando usted con una filistea o con un filisteo. No, hermano. Era un pueblo contrario al Señor, que tenían otros dioses, y era una lucha por las tierras y por todo lo que era del pueblo del Señor. Y dice que va a la guerra Saúl y lleva a sus hijos, pues, a los valientes, porque a pesar de todo y a pesar que ya le había que el mismo padre le había tirado esa lanza, y a pesar de las diferencias que había por no hacer las cosas correctas, Saúl, él le obedecía y fue a la guerra con los filisteos, y ahí mueren los 3 hijos de Saúl y queda él mal herido, hermano. Queda él mal herido.
y ahí se tira él sobre su espada. David nunca lo mató. David siempre se expresó de él bien. A él las circunstancias lo habían hecho, porque aún Jonatán decía, ¿por qué lo vas a matar? Si él a través de él ha traído gran salvación a Israel, porque él fue el único valiente de enfrentar a ese gigante que nos amedrentaba todos los días. ¿Y por qué lo vas a matar? Pero en realidad lo que había dentro de Saúl era un miedo a perder su reino.